Sí, Señor. Agradecidos contigo, Padre, por la presencia, Señor, que habita en cada uno de nosotros. Así es, Señor. Padre, reconociendo, Señor, que el vivir en tu presencia, Señor, Sí, Señor, es el cielo para cada uno de nosotros. Amén. Así es. Amado Señor, danos ese entendimiento, Señor. Danos, Padre, eso de poder comprender, Señor, que aunque estamos en esta tierra, Señor, hemos sido llamados para ser ciudadanos del cielo, Padre Celestial. Por lo tanto, Señor, nos gozamos en ti, Señor. Nos gozamos en esa presencia maravillosa que ha venido a morar en cada uno de nosotros, Padre. Y queremos continuar, Señor, adorándote, Señor, en espíritu y en verdad, declarando que no hay nadie como tú en la tierra, Señor, y que tu presencia lo es todo para nosotros, Padre. Levanta tu voz y declara: oh, Señor, que como tú en la tierra, oh Señor, solo tú, hermoso, inigualable es tu valor. Nada en este mundo saciará. Esa es tu copa, no se secará. Y cantamos: tu presencia es el cielo para ti. Oh, oh, oh. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma, tesoro de mi alma y corazón. Me das tu gracia aunque débil soy. En mis errores eres redentor. De mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, oh, oh. Tu presencia es el cielo para mí. Qué hermosa es tu presencia. Tu presencia es el cielo para mí. Nos deleitamos. Tu presencia es el cielo para mí. Y lo cantamos: oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, oh, oh. Tu presencia es el cielo, Señor. Padre, nada, Señor, en el mundo podrá saciar nuestra sed, Señor. Oh, sí, Señor. Tú eres
el que lo llena todo en todos. Señor. Padre, estamos maravillados, Señor, Oh, mi Rey. de saber que pertenecemos a ti, Señor, que somos tus hijos, amados, Señor, y que disfrutamos, Padre, en esta tierra, porque estamos sentados junto con Cristo en lugares celestiales, Señor. Tal vez nuestro cuerpo, Señor, está en este lugar, pero nuestro espíritu está con Cristo, está en Cristo. Por eso esa presencia tuya, Señor, nos hace participar del cielo, Señor. Oh Santo, gracias, Dios. Te adoramos a ti, Señor, porque tú eres todo en nuestra vida, Dios. Tú guardas nuestro Tenga futuro. vida, esperaré. Así es, Señor. Cuando cara a cara te veré, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Nada en este mundo saciará. Oh, oh. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, oh, oh. Y tu presencia es el cielo para mí. Declara hermosa presencia, hermosa presencia. Tu presencia es el cielo para mí. Qué hermosa es tu presencia, Rey. Y tu presencia es el cielo para mí. Y lo cantamos. Oh, Cristo. Hey, tu presencia es el cielo para mí. Oh, Cristo. Oh, Cristo. Tu presencia es tu presencia. Oh, sí, mi Cristo. Es tu presencia en mí, en ti, en mí, en ti. Es tu espíritu. Oh, oh, oh. Es tu presencia. Tu presencia es el cielo para mí. Es tu presencia. Presencia, Oh, Señor, hermosa presencia. hermosa es tu presencia, Dios. Dios, Oh, gracias. Señor, gracias. Gracias, Señor, por habitarnos. Gracias, Señor. Padre, y declaramos, Señor, como lo dice este canto, que mientras tengamos vida, esperaremos en ti. Oh, sí, Señor. Hasta ese momento, Señor, en el cual te veremos cara a cara, Señor, Oh, sí, Señor. y seremos hallados en Cristo, Padre. Oh Señor, gracias, Padre, por estos momentos en los cuales nos permites disfrutar, Señor, como iglesia, como uno en Cristo, Señor, en donde sabemos, Padre, que somos uno con el Padre, somos uno. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y todos estamos unidos a ti, Señor, porque Cristo nos ha hecho uno contigo, Señor.
Gracias, Padre. Gracias, Señor. Santo eres tú, Señor. Te adoramos y exaltamos tu nombre. Agradecemos, Señor, por lo que tú nos entregas, porque tú, Señor, nos amas tanto, Señor, que te deleitas en nuestro crecimiento, Señor. Te deleitas, Padre, cuando venimos a este lugar con el entendimiento claro, Señor, de que venimos a participar de las riquezas de Cristo. Venimos, Señor, a incrementar ese conocimiento para poder ser efectivos en esta tierra y para poder vivir, Señor, sabiendo que vivimos en el cielo, Señor, y que todo lo que tú has dicho, Señor, toda la voluntad tuya, Señor, todo, Señor, lo que es el cielo, lo traemos a la tierra porque tú nos das esa revelación, Señor. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por lo que hoy, Señor, vas a entregar a cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque me usas como instrumento, Señor, para edificación de tus hijos, Padre. Y oro, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, que nos habita, esté siempre allí, ayudándonos a entender todas las cosas, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Todos esos secretos, Señor. El Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad y juntos nos exponemos a ese entendimiento de tu palabra, Señor. Padre, gracias, amado Señor. Te damos a ti el honor, la alabanza y la adoración, y te damos una ofrenda de aplausos a ti, amado Dios. Muchas gracias al equipo de alabanza. Muy buenos días. Nuevamente les saludamos en esta mañana. Son todos ustedes bienvenidos a este lugar diseñado por Dios para el entrenamiento de sus hijos. Este mes tenemos, como todos los meses, un énfasis, y ese énfasis de este mes es hasta llenarlo todo de Cristo. Y es lo que Dios quiere en la tierra, el poder llenar todo en todos de su Hijo. Pero para que eso pueda ser posible, Dios diseñó un plan. Dios diseñó un propósito eterno, y de eso vamos a hablar en esta mañana. La palabra de esta mañana se titula El propósito eterno y los hijos de Dios. Teniendo claro que el propósito eterno es un diseño de Dios, y que cada uno de nosotros ha sido llamado a participar de ese propósito. El propósito eterno de Dios, desde el origen de todas las cosas, fue darse a conocer a través de su Hijo, impartiéndose en la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Cada uno de nosotros. Así que somos participantes de ese propósito eterno. Ese propósito eterno tiene el origen y nace de la voluntad de Dios y de su infinito amor por cada uno de nosotros. Dios nos ama tanto y nos conoce desde siempre, desde antes, dice la palabra, de la fundación del mundo. Ya nos conocía, que en su propósito eterno nos incluyó a cada uno de nosotros. Así que el origen viene de Dios, de su voluntad y de su amor por cada uno de nosotros. También ese propósito eterno tiene un punto central, y es hacerse conocer por medio de su Hijo. Dios diseñó ese propósito y lo envió a su Hijo para que ese propósito llegara a darse a conocer. ¿Y cuál es el medio?
del propósito eterno es la iglesia. Darse a conocer en su Hijo por medio de la iglesia, o sea, cada uno de nosotros. Y también el resultado que Dios quiere ver de ese propósito es que el Hijo sea todo en todos. Que realmente nosotros podamos vivir como ciudadanos del reino de los cielos, como lo cantábamos, ¿verdad? Que esa presencia que nos habita nos haga permanecer y ser conscientes de que aunque estamos aquí, nosotros pertenecemos a nuestro Padre y nuestra ciudadanía es en los cielos. Y como yo tengo claro eso, entonces tengo que operar de una manera diferente. Así que teniendo en cuenta que somos esa iglesia escogida por Dios para que el propósito eterno se dé a manifestar por cada uno de nosotros, teniendo a Cristo en nosotros, tenemos que actuar y tener ese entendimiento claro en cómo nos conducimos. Quiero que podamos leer en el libro de Efesios 3, capítulo 3, versículo 10 y 11. Dice la palabra: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí Pablo nos está diciendo que Él fue escogido. Dice, primero se escogió Él, dice que fue el más pequeño de todos los santos, porque todos sabemos que Él no convivió con Jesús en carne. Los demás apóstoles sí tuvieron la oportunidad de caminar con Jesús, pero Pablo no. Pablo fue un hombre instruido en la religión de ese tiempo. Era un fariseo de fariseos, conocía la ley, conocía la escritura, pero no se le había revelado Cristo a él. Y en el momento en que él se le revela, él dice que él reconoce que se le entregaron todas esas riquezas y esos misterios que dice que estaban escondidos. Y a él se le entregaron ¿para qué? Para que los revelara a cada uno de nosotros que somos la iglesia. Y la iglesia debe de participar de este conocimiento y de este propósito eterno que se hizo en Cristo Jesús. Así que la iglesia no es solamente un grupo de 5 personas o de 6 personas, porque a veces creemos que esa tarea es solamente para el pastor, para el apóstol, para los maestros, para los evangelistas, y nos descansamos mucho, ¿no? Decimos, bueno, sí, yo voy, pero esa tarea no ha sido encomendada para mí. Y quiero decirle que aquí la palabra nos está dejando muy claro que es para su iglesia. Y todos ustedes hacen parte de esta iglesia, así que ese llamado para participar y dar a conocer en la tierra a Cristo y manifestar ese propósito eterno es de cada uno de ustedes que está hoy aquí. Así que no podemos escudarnos en decir, no, eso que lo haga el pastor, que lo hace mejor, que lo haga el apóstol, que lo haga la pastora, ¿verdad? No. Cada uno de ustedes tiene algo que Dios le ha entregado para poder manifestar y ejercer esa función que tenemos nosotros aquí en la tierra. Cristo nos ha entregado eso para que lo podamos hacer. Así que esa actividad es de todos los hijos de Dios. Cada hijo debe aprender a manifestar a Cristo en su entorno. Cada uno de nosotros maneja un entorno. Algunos en su trabajo, los que son jóvenes en su universidad, en sus colegios, en nuestras propias casas, las que somos madres de familia, ¿verdad? Tenemos que mirar nuestro entorno
y saber que yo soy iglesia y que no solamente participo de las riquezas de Cristo cuando voy los domingos a la iglesia, sino en mi entorno. Si tengo hijos en mi casa, yo debo de tener claro que debo de manifestar esa vida. ¿Y cómo la manifiesto? Pues conociendo lo que esa vida me enseña para poder ser una buena madre, para poder ser una buena esposa, no conforme a los criterios que el mundo nos enseña, sino a lo que Dios establece en su palabra. Lo mismo en nuestro trabajo. Los compañeros, las compañeras de nuestro trabajo tienen que ver que nosotros somos diferentes. Y allí estamos cumpliendo nuestra misión y nuestro propósito. No estamos aquí solo porque Cristo nos quería salvar para que nos fuéramos al cielo. Muchas veces la gente llega a buscar a Dios por temor, porque escucha de que no, debo de ir a buscar a Dios porque si no me voy a condenar y me voy para el infierno cuando me muera. Y yo no me quiero ir al infierno, yo quiero ir al cielo. Y hemos tomado el cielo como un lugar donde vamos a ir después de que partamos de esta tierra. Y entonces con ese conocimiento la gente llega a buscar a Dios y llega a cualquier denominación creyendo que esa es la forma en que va a buscar y va a encontrar lo que Dios quiere entregar, pero esa no es una mentalidad correcta. Dios nos ha salvado no solamente para que no nos vayamos al infierno, sino para que nosotros disfrutemos de esa salvación. Y hay muchas personas que también viven pensando que no, que la salvación se pierde. Entonces yo me tengo que portar bien para no perder mi salvación. Y entonces yo tengo que ir todos los domingos a la iglesia porque si no yo pierdo mi salvación. Y resulta que la salvación nosotros nunca la vamos a perder. Lo que necesitamos es cambiar nuestra mentalidad acerca de lo que se nos ha entregado. Cada uno de nosotros ha sido salvo y eso fue lo primero que Dios hizo para que su propósito eterno se ejerciera correctamente. Nos salvó para que como hijos podamos manifestar esa vida. Esa vida de Cristo tiene relevancia, es importante para nosotros. Es lo que le da sentido a nuestra existencia. No importa qué función desempeñen ustedes, no importa si de pronto aquí en la congregación no somos muy conocidos. Dios delegó a cada uno de ustedes con una función, con un don específico. Y nuestra tarea es avanzar para que ese propósito eterno sea dado a conocer. Si Pablo no hubiera tenido esa revelación y no nos hubiera dejado estos escritos, nosotros tal vez estaríamos muy ciegos. Pero Él lo dejó no para que fuera para nosotros y nos conformáramos con una salvación, sino para que también apoyáramos ese propósito que es eterno y salgamos de nuestra comodidad y empecemos a cumplir lo que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros en esta tierra. Hay muchas personas en la vida que viven sin encontrarle un sentido a su existencia. Conozco muchas personas que no saben ni siquiera por qué están acá en la tierra, que han pasado muchos años de su vida y por qué estoy aquí. Y todo lo que hacen no les satisface, van de un lugar a otro, hacen cosas, estudian, se preparan, tratan de llenar todo lo que el ser humano quiere, pero realmente no encuentra sentido a la existencia. Pero algo maravilloso que tenemos los hijos de Dios que hemos entendido esto, es que sabemos para qué estamos aquí. Y no quiere decir que no tengamos dificultades, claro que las tenemos, pero esas dificultades no nos hacen nada, porque sabemos que somos escogidos por Dios y que tenemos un lugar importante en Él, que Él se plació en cada uno de nosotros para mostrarse en nuestra vida a través de Cristo. Por lo tanto, esto le da sentido a mi vida. Por lo tanto, cuando yo soy consciente de eso y me levanto cada día, sé
que tengo una misión y que aunque para el mundo yo no soy importante, Dios me hizo importante porque estoy colaborando con algo que es eterno, que nunca dejará de ser y que siempre ha sido. Así que cada uno de nosotros necesitamos cumplir correctamente. Y para cumplir correctamente con esta misión necesitamos tener muchas dinámicas y conocimiento para poder cumplir mi misión como hijo de Dios. Porque si no tengo conocimiento, no puedo impartir lo que no sé. Muchos de ustedes son profesionales, ¿verdad? Y ese título que ustedes tienen, sea el que sea, se lo han ganado porque ustedes se han esforzado por ese título. Muchos han ido a la universidad, muchos han hecho diferentes cursos y tienen un conocimiento porque dedicaron de su tiempo, dedicaron de sus esfuerzos para obtener ese título. Y cuando van a ejercer, lo hacen con el entendimiento claro de lo que están haciendo. Como hijos de Dios tenemos que tomarnos también muy en serio ese llamado. Yo no puedo ser un hijo de Dios que no tiene el conocimiento. ¿Cómo me voy a enfrentar al mundo que está tan difícil si no tengo el conocimiento? ¿Cómo voy a ir a una familia a ayudarle a conocer a Cristo si yo no tengo ese conocimiento? Necesitamos ser responsables con lo que Dios nos ha entregado. ¿Cómo podemos manifestar? Y es algo que quiero que tengamos muy claro: operar con una conciencia de lo eterno. Nuestra conciencia siempre tiene que estar en lo eterno. Tenemos que entender que cada uno de nosotros fue predestinado para esta gracia. El no tener claro, aún en la iglesia, hace que muchos hijos de Dios vivan solamente un ambiente religioso y no encuentran sentido a su vida aún estando aquí. Porque piensan que las cosas de Dios son solamente, como les decía, para ir el domingo, para tal vez de pronto participar de un viernes, pero no tengo un compromiso fuera de este lugar. Entonces eso es una vida de religión, una vida religiosa. Quiero que podamos leer en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4 y 5. Dice la palabra: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mire lo que dice la palabra aquí. Dice que según en Él nos escogió. Cuando yo leo esto, yo me siento privilegiada, porque soy escogida por Él. ¿Y para qué me escogió? Dice que me predestinó para ser adoptada como hijo e hija. Y eso no es solo para mí, es para todos. Lo que pasa es que allá afuera hay mucha gente que no conoce esto. Y no es que el Señor predestina solamente a unas personas, Él nos predestinó a todos. Pero difícilmente todos llegan a conocer esta verdad y viven sus vidas sin saber lo que Dios dijo de ellos. Dice que desde antes de la creación del mundo, ya Él tenía en mente a cada uno de nosotros. Yo quiero que recordemos algo: cuando Dios escoge a alguien es para una misión y para una función específica. Y quiero recordarles, en el antiguo pacto, cuando Dios escogía a alguien, no lo escogía solamente para que fuera a ser un adorno en la iglesia. No lo escogía para eso. Lo escogía para que cumpliera una misión específica en el tiempo en el cual ponía a esa persona. Y hoy quiero que recordemos a Moisés. Dice que Moisés,
así como todos nosotros, también fue predestinado desde el vientre de su madre. ¿Cuántos han leído la historia de Moisés o la han visto en películas en estos días, verdad? Vemos que Moisés nació en una época difícil porque había un decreto donde todo hijo varón de los hebreos tenía que ser asesinado. Y nace Moisés en este tiempo. Imagínense qué situación tan difícil para su madre, ¿verdad? Pero como él estaba predestinado para ser el libertador de la nación de Israel, Dios no iba a permitir que su vida terminara por un decreto del faraón. Dios cuidó su vida cuidadosamente, le dio a su mamá la sabiduría de saber qué hacer con su hijo para guardar su vida. Y en la escritura nos muestra qué hizo Moisés: liberar al pueblo, porque él había sido predestinado. Así que cada uno de ustedes también, dice la palabra, hemos sido predestinados y necesitamos que el Señor nos revele para qué y cómo voy a cumplir ese propósito para que mi vida tenga sentido. Créame que cuando uno camina con eso, uno vive muy agradecido y muy contento de saber lo que el Señor nos ha entregado. Tenemos que tener mucha claridad en la función por la cual Dios nos alcanzó. Y tener claro que si hemos sido predestinados y escogidos, es porque Dios nos ama. Y qué maravilloso amor es ese, el sentirnos de esa forma tan apreciados, tan valiosos para Él. Muchas a veces se frustran por situaciones difíciles, porque alguien le dijo, porque alguien no lo quiere, porque vivimos pensando y tratando de agradar a los demás. Pero cuando yo realmente adopto esto en mi conducta de vida y en mi mentalidad, yo vivo agradecido por lo que Dios ha hecho y por haberme escogido. Así que una de las cosas que tenemos que hacer es saber, tener claro que somos predestinados, escogidos para cumplir ese propósito eterno. Otro punto que tenemos que tener claro es que si hemos sido predestinados, también necesitamos predicar el Evangelio. Y vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 1, verso 16. Dice la palabra: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Qué maravilloso es este evangelio que nosotros predicamos. Por lo tanto, no debemos de avergonzarnos de él. Hemos creído en un evangelio que es poder de Dios para salvar a toda aquella humanidad que está en tinieblas y no conoce aún la voluntad de nuestro Padre. Y no es en el esfuerzo humano. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque a veces predicamos un evangelio en el esfuerzo humano, haciéndole creer a la gente, porque también creemos eso, que es por mis esfuerzos, que es por lo que yo me esfuerce, que por lo que yo haga, que si oro mucho, que si voy todas las veces, que si ayuno, que es todo mi esfuerzo humano. Estoy enseñando eso en el evangelio. Y quiero decirme que ese tipo de evangelio, del cual también nosotros hemos venido, es un evangelio que sí avergüenza. Porque no es el evangelio eterno, sino el evangelio que queremos nosotros enseñarle a la gente, que depende de mí. Por eso hay muchas personas que aún tratando de llevar el evangelio se ven avergonzadas porque lo están haciendo en sus esfuerzos y no en el entendimiento. Recuerden que somos predestinados. Por lo tanto, yo no tengo que hacer nada, porque soy predestinada, porque soy hija, porque ya Él lo hizo todo por mí. Entonces yo sencillamente disfruto de lo que tengo
y lo muestro a los demás. Hay muchas personas que por este tipo de evangelios, como les decía, viven con temor de perder su salvación, de perder su relación con Dios, y terminan perdidos porque no entienden que han sido predestinados. La predestinación no es una doctrina. La predestinación es una revelación que llega a cada hijo. Es algo que nosotros, cuando lo entendemos, lo vivimos. Pero mientras eso no se revele a cada hijo, porque todos somos hijos, no se va a poder disfrutar. En el diccionario, la palabra destino nos habla de un lugar a donde se va o a donde se dirige alguien. También habla de que es un uso o una función que se le da a algún objeto o algún elemento. Eso es un diseño. Quiero poner un ejemplo acerca de las personas que diseñan celulares inteligentes. Cuando una persona va a diseñar el equipo, no empieza a hacer cualquier cosa a ver si el equipo queda bien. Esa persona primero estudia y ve el diseño en su mente, y cuando ya tiene el diseño, ya sabe lo que quiere conseguir con ese teléfono inteligente, entonces empieza a trabajar con los diseños definidos para llegar al punto que Él quiere. Asimismo trabaja Dios con nosotros. Él no nos lanzó a este mundo para ver cómo se defienden o para ver cómo hace el hombre para salir victorioso o adelante, no. Él dice, lo que leíamos, que desde antes de la fundación del mundo ya nos tenía en mente. Y empezó a trabajar en cada uno de nosotros para que hoy nosotros estemos aquí. Somos predestinados, y el producto final que se obtiene es un hombre, hijo de Dios, que forma parte de su iglesia y que llevará a cabo su propósito eterno. Con ese cuidado nos ha hecho nuestro Padre. Cuando un objeto se le da un uso indebido, si yo cogiera este micrófono para revolver el agua, para revolver el café en leche que me tomo, ¿qué le puede pasar a este micrófono? Cuando un hijo de Dios no funciona como Dios le diseñó, se daña. Por eso vemos cómo la humanidad no entiende que no fue diseñada para el pecado, que no fue diseñada para todo lo que nuestros ojos ven, que no fue diseñada para estar en drogas, ni para vivir de fiestas, ni para hacer todo lo que vemos en el mundo. Y entonces vemos una sociedad dañada, una sociedad corrupta, porque fue diseñada para algo, pero está trabajando mal. Pero cuando ustedes que están hoy aquí entienden eso y empezamos a trabajar como Dios me diseñó, aunque vamos a tener falencias, aunque tal vez de pronto me equivoque, pero no me voy a condenar, porque a veces nosotros nos equivocábamos en el tiempo de la religión, y ay, ahora qué voy a hacer. Cuando íbamos a misa nos ponían a ir a la misa, vaya, haga tantos Padres Nuestros, tantas Ave Marías para que usted se sienta bien, y esa era una condenación continua por un error. En este diseño de Dios para nosotros no. Él sabe nuestras debilidades, Él nos conoce, Él sabe cómo nos diseñó y sabe que tal vez vamos a tener una falla, pero no nos juzga, ni nos condena, ni nos va a quitar la salvación. ¿O acaso uno de nosotros vive pensando que si yo camino por ahí se me va a caer un dedo? ¿O tengo que tener cuidado porque de pronto se me zafa la cabeza? ¿Nosotros pensamos eso? No, porque eso hace parte de mí. Esto está, o sea, a no ser que pase un accidente muy grave, pero uno no vive pensando en eso, o que se me cae el pie.
Eso es algo que es de mi cuerpo, que Dios me lo entregó. Así mismo es todo lo que Dios nos ha entregado en el Espíritu. Nos ha hecho salvos, nos ha dado la vida, y eso no se nos va a quitar ni se nos va a ir. Lo que necesitamos es que eso se revele a nuestras vidas para nosotros no tener ese temor y poder disfrutar a Dios en nuestra vida. Es incorrecto pensar que somos nosotros los que buscamos a Dios. Ese es otro concepto muy errado que a veces uno tiene. Ay, es que yo busqué al Señor y sacamos pecho, y cuando yo me acerqué a Dios. Sí, acá la palabra nos está diciendo, nosotros no lo buscamos a Él. Él nos escogió y nos predestinó. Entonces, ¿yo por qué tengo que venir a decir, ay, es que yo busqué al Señor? No. Ese orgullo tiene que salir de nosotros y no podemos pensar así. Así piensa la religión, que ellos buscan al Señor. Usted no está aquí porque usted esté buscando a Dios. Dios lo predestinó a usted, y donde usted estaba fue, le puso el sentir en su corazón y lo trajo y lo sentó en este lugar. Él fue el que lo trajo, no usted vino a buscar a Dios. Entonces eso debemos de tenerlo muy claro en nuestra vida. No es nuestro esfuerzo. El caminar en el propósito eterno de Dios es para descansar en su obra perfecta. Cuando caminamos en ese propósito, fluimos, caminamos por Él, estamos en reposo continuo. Aunque yo hago su obra, sé que estoy sentado con Él en lugares celestiales. Y tengo claro que no fui salvo por las obras, pero sí para hacer las obras que Dios me ha puesto a hacer aquí, y que dice la palabra que Él ha preparado de antemano para nosotros. Él prepara todo para cada uno de nosotros. Así que necesitamos recobrar ese espíritu de entendimiento y que nosotros nos sintamos que en el Espíritu estamos con Él en el cielo. Y quiero traer un ejemplo también de un hombre que cuando yo leo esto yo digo, Señor, así yo me quiero sentir siempre, y es Esteban. Para los que conocen la escritura saben de quién, y para los que no, les voy a contar que Esteban fue un hombre escogido por Dios para llevar el evangelio. Y la palabra dice que él iba a ser, o él fue muerto porque la gente lo cogió a piedra y lo hicieron arrodillar, y estaba todo el mundo alrededor de él y lo iban a apedrear. Y ustedes saben qué decía él. Muchos dirían, ay, auxilio, sálvame, llamen a la policía, ayuda, ¿verdad? Pero ¿sabe este hombre qué decía? Veo el cielo abierto y al Señor allí. Y tenía toda la gente ahí. Y en ningún momento lloró, ni en ningún momento hizo nada. Y habían muchas personas en ese lugar. Pero ¿sabe quién fue el único que pudo ver el cielo abierto? Él. Porque él realmente entendía y experimentaba esa vida en el Espíritu. Y así tenemos que llegar nosotros a ese nivel. A veces llegan enfermedades a nuestra vida, ay Dios mío, yo me voy a morir, yo no me quiero morir, y empezamos a sufrir y a pelear y a batallar con esa enfermedad. Claro, sí, es difícil, pero cuando yo he alcanzado esa madurez de entendimiento, sé que mi vida depende del Señor, y que si Esteban sabía ya que había llegado su tiempo y que no iba a tener una muerte muy chévere, pero él no se fijó en eso, él se fijó en lo que estaba viendo. El Señor se reveló a él para que él pudiera disfrutar de una realidad en el Espíritu. Esteban operaba en algo maravilloso. Los demás no lo pudieron ver, pero él sí lo pudo ver. Otra cosa importante que debemos de tener en cuenta como hijos de Dios es que la palabra produce vida.
Y si nosotros vamos a manifestar el propósito eterno del Padre, necesitamos tomar de lo eterno, y para esto necesitamos predicar un evangelio que es eterno. Como les decía, no el evangelio que hemos venido viendo, sino un evangelio que es eterno. Muchas personas piensan que el evangelio se empezó a predicar después de la cruz. Entonces, que crucificaron al Señor y después de la cruz viene el evangelio, pero no es así. Las buenas noticias se predicaron desde Génesis y hasta Apocalipsis va a estar ese evangelio. En Génesis dice la palabra que a Eva se le dijo: tu simiente va a herir en la cabeza a la simiente de la serpiente. Eran muy buenas noticias, era el anuncio de la redención y lo que Dios tenía en su propósito eterno, el evangelio. También se le predica el evangelio a Abraham cuando se le dice en Génesis capítulo 22 verso 18: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Desde ese tiempo se predica el evangelio, se predican las buenas noticias. Por lo tanto, como hijos de Dios, cuando leemos la escritura, debemos de tener cuidado de cómo la estamos leyendo. ¿Con qué naturaleza yo estoy leyendo la escritura? ¿Con una naturaleza de pecado o con la naturaleza de Cristo? Porque cuando una persona se acerca a Dios y empieza a leer su palabra con una mente de pecado, todo lo que encuentra en la palabra es condenación. ¿O ustedes no han escuchado a esas personas que viven leyendo la palabra pero a toda hora nos están atemorizando? Arrepiéntase porque se va a ir al infierno, porque si usted no hace caso va a tener condenación y sus hijos, y nos dice, y a toda hora viven con una mentalidad de que la palabra es para condenar. Eso es la naturaleza adámica. Pero nosotros necesitamos aprender a leer y a escudriñar la escritura con la naturaleza de Cristo. Y esa naturaleza en nosotros hace que cuando yo lea la palabra no me sienta condenado. Por el contrario, encuentro justificación, encuentro redención. Eso me enseña la palabra a mí cuando yo la veo con los ojos del entendimiento de que soy una nueva creación y que ya todo lo viejo pasó y ahora soy nuevo. Un ministro del evangelio, de las buenas noticias, no le dice a los hijos de Dios que no estén seguros de su salvación, no les está diciendo que se van a condenar y una lista de cosas que nos dicen. Eso no lo hace un buen ministro de Dios. El ministro de Dios le muestra a la gente el amor de Dios. Y la gente entiende que Dios no juzga ni que Dios castiga, sino que Dios es amor. Y Dios nos está preparando para que nosotros sigamos cumpliendo su propósito en nuestras vidas. Así que es maravilloso que tengamos también esa sabiduría cuando leemos las escrituras. Algo que también debemos de tener muy en cuenta es que también necesitamos ser portadores de la gloria eterna. Y para eso vamos a leer en el libro de Segunda de Corintios capítulo 4 verso 17. Dice la palabra: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más un excelente y eterno peso de gloria. Cada vez que en el Antiguo Testamento las personas pasaban por diferentes circunstancias, por crisis,
Dios respondía con una revelación de Cristo. Aunque Cristo no se había revelado en ese tiempo, cada persona que en el antiguo pacto pasaba por crisis recibía una revelación de Cristo, y eso producía un peso de gloria en ellos. Pues uno de los ejemplos de una revelación de Cristo es cuando todo el pueblo estaba en el desierto y iban a morir de sed. ¿Y cómo les responde Dios? Con una roca que les proveía el agua que ellos necesitaban. Eso para ellos era una revelación de Cristo, y eso a ellos les fortalecía en sus vidas. Cuando ellos llegaron a Mara, también dice la palabra, el agua que ellos iban a tomar era un agua amarga, y también todos pensaron que iban a morir de sed. Pero Dios se revela a ellos mostrándoles un árbol que proveía el agua que ellos necesitaban. En sombras, en tipos y figuras, siempre el Señor estaba allí mostrándoles a Cristo en medio de cada crisis que ellos tenían. Cuando el pueblo de Israel pasaba por el desierto, ustedes saben que las temperaturas en los desiertos son difíciles. En el día es un calor extremo, en la noche el frío extremo, y ellos tenían que enfrentarse a ese desierto, pero Dios les reveló a ellos a Cristo con esa columna de fuego y esa nube que les protegía. Y todo eso pasaba en momentos de crisis. En cada momento de crisis ellos tenían una revelación de Cristo. Otra revelación de Cristo que vimos en el Antiguo Testamento fue cuando Melquisedec se reveló a Abraham. Dice la palabra que Abraham venía cansado porque había luchado por su hermano, por su sobrino Lot, y ya había ganado, había obtenido muchas riquezas, todo lo había ganado. Pero cuando ya él iba, dice que se reveló a él Melquisedec. Y eso fortalecía a cada uno de los hombres del antiguo pacto. Hoy en día no es diferente con nosotros, porque cada vez que nosotros pasamos crisis, Dios sigue actuando de esa forma. Y lo que necesitamos en nuestros momentos de crisis es que se revele Cristo, para que produzca un grande peso de gloria en nosotros. En cada situación difícil y nosotros nos exponemos a Él, Él nos revela cómo Cristo es el que nos salva de esta situación difícil que nosotros estemos pasando. Así ha actuado Dios siempre, revelando a Cristo. Cristo es el Evangelio eterno, revelado en tipos, en sombras, de diferentes formas en el antiguo pacto, pero hoy se ha revelado en su Hijo por medio de un Evangelio que es eterno. Quiero hacer un ejemplo de lo que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Ese sacerdocio ha existido siempre y es según el orden de Melquisedec. No en el orden humano, no en el orden de la congregación donde nosotros estamos, es un orden que es eterno. Y en ese orden nosotros también funcionamos como hijos de Dios para su propósito eterno. Cuando Abraham se encontró con este sacerdote, él le bendijo. ¿Y con qué le bendijo? Con la palabra, recordando que él tenía una promesa y que debía de avanzar, que la promesa de Dios en su vida era más grande que lo que él se imaginaba. Así, con ese orden, nosotros como hijos de Dios necesitamos ir y entregar el Evangelio eterno. Cuando nosotros hablamos o ministramos la palabra del Señor, debemos de hacer a las personas conscientes de que son escogidos, de que son bendecidos. No podemos nosotros llegar a condenar,
porque ese orden no está establecido en él. Después de lo que pasó allí con Abraham, el nombre de Melquisedec no se vuelve a recordar sino hasta en el Salmo 110 y en algún pasaje del libro de Hebreos. Sin embargo, este orden y este sacerdocio es eterno. Siempre existió. Quiere decir que Melquisedec existe antes, durante y después de la ley. Necesitamos conocer cada día este sacerdocio que es eterno y que vive para darnos a nosotros cada día más revelación. Cuando David llegó también de una batalla, llegó muy cansado y él era sujeto a la ley, él era sujeto a leyes que habían sido establecidas. Por lo tanto, él no podía comer del pan que era consagrado solamente para los sacerdotes. Si él hubiera operado con la mentalidad de la ley, pues todos sus guerreros habrían muerto de hambre. Pero ¿saben qué? Él conocía y en ese momento se reveló ese orden a él. Y él pudo comer de ese pan sin ser condenado, porque conoció, porque se le reveló en ese momento. Así que hay muchas cosas que se van a revelar en nuestra vida para que nosotros seamos efectivos en el cumplimiento de ese propósito eterno y como hijos de Dios participemos de él. Cada verdad, cada edificación que nosotros hagamos, cada hombre que nosotros podamos lograr que sea iluminado en Cristo, es una superación para nosotros como iglesia. Así que necesitamos cambiar nuestra mentalidad y entender que para esto hemos sido llamados y que vivimos bajo un propósito que es eterno. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros, no para que nos quedemos con eso, sino para que participemos con Él. Vamos a leer en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo del 3 al 10. Dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amados, aquí se revela todo ese propósito y ese plan. Él se quiso revelar, y no es porque no nos haya escogido, sino porque muchas veces esa revelación no ha llegado a nuestras vidas. Pero yo sé que hoy Dios nos está afirmando lo que somos, nuestro llamado, lo que Él ha depositado en cada uno de ustedes. Dice que nos ha entregado
toda sabiduría e inteligencia espiritual para que nosotros cumplamos también ese propósito. Así que no se sientan menos que nadie, tomemos nuestra posición, tengamos claro cuál es nuestro propósito en la tierra para que nosotros le encontremos sentido a nuestra existencia, para que cumplamos, para que no como el mundo opera sin tener esto y ha sido dañado, nosotros no pasemos por eso. Si nosotros cumplimos lo que el Señor diseñó para cada uno de nosotros, vamos a tener plenitud. Y dice la palabra que es hasta llenarlo todo en todos, hasta que la sociedad entienda. Él ama tanto a la sociedad y hay tantas personas que se han ido a llenarla de miedo y de temor, a buscar que ellos reflexionen acerca de Dios, diciéndoles que van a ser condenados. Qué bonito es si nosotros como iglesia entendemos que es con amor, que así como Él nos amó y tenemos esta revelación, nosotros vamos afuera y le enseñamos y le mostramos a ese Cristo que tiene un propósito eterno. Si toda la gente afuera supiera que ha sido predestinada, el evangelio correría aún más. Así que cada uno de nosotros tiene esta función, mis hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Le pido que podamos cerrar nuestros ojos y agradecer al Padre por lo que nos ha entregado. Oh Padre, gracias, amado Señor, por todo lo que tú nos has entregado, Señor, porque son riquezas maravillosas como hijos, Sí, Señor. que participan de ese propósito eterno. Oh, sí, Señor. Hoy, Señor, nos has entregado, Señor, esa revelación, Padre, de que somos predestinados, elegidos, escogidos por ti, Señor, de que nuestra vida, Dios, tiene un propósito y es tu propósito, Señor. Así es. Oh Padre, gracias porque yo sé que tú, Señor, estás dándote a conocer a cada una de las personas que hoy, Señor, están en este lugar, que han sido llamadas por ti, Señor. Así es. No porque ellos quisieron buscarte, no, Señor. Eres tú, Señor, el que puso en sus corazones, Señor, la necesidad de que estuvieran aquí para ser afirmados en tu propósito. Padre, gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Quedamos seguros, confiados en ti. Y oramos, Dios, para que tú, Señor, sigas proveyendo toda riqueza espiritual que necesitamos tus hijos para poder andar en esta vida, Señor, con un propósito. Gracias, Padre, te damos honor, gloria, alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Les invito